hoy se suma a otro momento especial, al poder comunicarme con una invitada que nos permitirá pensar temas realmente de interés. En instantes tendré el gusto de charlar con la doctora Cintia Castro. Esta reconocida abogada argentina, con residencia en Comodoro Rivadavia, tiene máster internacional en psicopatologías y neurociencias y también en derechos humanos. Es autora del reconocido bestseller Corrupción, del cual vamos a hablar, y también es autora del más reciente libro Conciencias Sociopolíticas. Es columnista habitual de la revista Noticias y constantemente consultada por importantes medios nacionales. Hoy tenemos el gusto de volver a dialogar con ella después de algún tiempo, y les aseguro que va a ser de mucho interés cada tema que alcancemos a desarrollar con ella. Es momento entonces de nuestra comunicación telefónica con la doctora Cintia Castro. Bueno, les he contado un poco de lo mucho que implica el estar comunicados con la doctora Cintia Castro, así que la vamos a saludar después de mucho tiempo. Cintia, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Un placer, Carlos, gracias por contactarme. No, al contrario. Estamos de aniversario, entonces quisimos darnos este regalo. Bueno, le comentaba a los oyentes justamente que sos muy solicitada por muchos medios importantes y por eso también le damos un valor adicional a que nos compartas este ratito. Bueno, pero ustedes también son un medio importante, todos. Bueno, sí, bueno, gracias. Por lo menos ya estamos de aniversario, eso nos sirve de algo, pero yendo a los muchos temas que tienen que ver, por ejemplo, con tu libro Corrupción. Van pasando los distintos gobiernos y distintas situaciones siempre terminan vinculándose a corrupción. De hecho, para muchos ha sido lo que ha determinado, por lo menos las sospechas de corrupción del actual gobierno nacional, que ha determinado la posibilidad de esta última derrota electoral. Pero yo te quiero ir no al análisis específico de este caso en particular, sino en general. Como tu libro justamente habla del vínculo de corrupción con la perspectiva de las neurociencias, el tema es este, ¿no? La consulta es si el poder tiene alguna especie de virus, por así llamarlo, de virus mental que determina que haya como esta repitencia, este déjà vu de que van pasando los gobiernos, pero la corrupción queda. Bueno, sí. Si el poder es un virus hoy, sí, porque se mal utiliza el poder. Justamente lo que, a ver, en el derecho el fenómeno lo podemos comprender a través de delitos, pero el poder mal ejercido lo que hace, el poder corrupto, ¿no? Que es el poder mal ejercido, genera una serie de delitos, pero como la persona corrupta se considera impune y que la justicia, o al menos la condena a su conducta no va a llegar, mantiene una impunidad intachable. Y eso tiene que ver con la tolerancia social a la corrupción. Que lamentablemente, ¿por qué? Porque el poder no tiene límites y tampoco tiene controles. Entonces, definitivamente, como vos decís, Carlos, se comporta como un virus. Este virus se mete, ¿no?, en las instituciones, da rienda suelta a la corrupción y ayuda a comprender también un mecanismo muy real, que sin contrapesos, el poder es un terreno fértil para la corrupción. Nosotros vivimos en un sistema democrático y el poder debe estar equilibrado por contrapesos legales, por transparencia, por participación ciudadana. Entonces, cuando esas defensas se debilitan, siempre el poder se autorreplica como un virus, como decís vos, porque invade áreas de decisión, porque silencia las críticas y porque genera impunidad. Entonces, la corrupción deja de ser un hecho aislado y se convierte en una cultura de connivencia.
Bueno, en mi libro justamente manifiesto desde una perspectiva neurocientífica esto, porque el poder altera el cerebro, siempre, Mm, siempre está en juego mm, el cerebro, eh, aunque algunos no lo usen, algunos nieguen que tiene incidencia, porque hay estudios de resonancia incluso que revelan que ante la sensación de dominio, las actividades en ciertas regiones vinculadas especialmente a la empatía disminuyen, ¿no? Y aumenta la liberación de unas hormonas en circuito con la recompensa. Entonces este es como un mm, cóctel neuroquímico que refuerza la percepción de superioridad, refuerza la toma de riesgos y la creencia de estar por encima de la norma, creando un bucle mm, de autojustificación. Entonces, cuanto más poder, más placer en ejercerlo y más débil la inhibición moral. mm. Hay muchos casos concretos que uno puede mencionar sobre esto. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que la impunidad quedó de manifiesto. Justamente ustedes están obligados a esto, pero de mi parte yo tengo el poder, no estoy obligado. Más o menos un poco respondiendo a esto que vos nos contás, ¿verdad? Claro, porque no hay control institucional. Entonces, la impunidad hace de que la persona corrupta se siente por encima de todos y que nada le llega, y que el que tiene que ser condenado por delincuente es el otro, y aunque yo cometa un delito, no lo voy a hacer porque soy yo. Entonces, es una Mm, distorsión cerebral, es un quiebre, claro. porque hay una parte del cerebro que la tiene bloqueada. Mm. Ahora vos recién mencionabas a los votantes. Bueno, en la Argentina y en otros países también, se vota más por pasión, por el corazón, por quién me cae bien o quién está de acuerdo a mi pensamiento, que por una estrategia por parte de los votantes, ¿no? Hay, por supuesto, hay casos como para analizar donde no están así, pero las mayorías absolutas de los oficialismos facilitan esta impunidad, ¿no? Quizás cuando votamos también deberíamos ver ese panorama, ese mapa, no sé si estás de acuerdo. Sí, sí, igual es mucho más amplio, Mm, porque tenemos que entender que la tolerancia social a la corrupción es uno de los combustibles más potentes y no es solamente las mayorías necesarias de quien gobierna, sino también hasta donde la sociedad lo permite. Fíjate mm, que hay, mm, eh, ha sucedido, por ejemplo, con De la Rúa fue el pueblo claro. que lo sacó, no fue el Congreso. Mm, Entonces, ningún sistema corrupto se sostiene solo con funcionarios o con mayorías. Necesita explícita o tácitamente de una sociedad, de una ciudadanía que mire para otro lado. Cuando no miran mm, para otro lado, bueno, disminuye la corrupción porque saben que siempre va a haber alguien que los vigila. Y ha sucedido en estas últimas elecciones, en la del domingo, en la provincia de Buenos Aires, de quien, eh, mm, a ver, la mayor parte de la sociedad o los ciudadanos que habían ido a votar y apoyado este gobierno, ahora no fue a votar, que son los jóvenes. Una gran disminución de apoyo de los jóvenes existió en estas elecciones. Entonces, ahí se puede ver también la mm, influencia, más allá de que yo considero que hay que ir a votar, pero no deja de ser también una forma de dar un mensaje de que el apoyo no lo van a dar. mm, Y son los jóvenes los que están poniendo límites a través de la conciencia social, que es más que un simple interés en el otro, porque la falta de conciencia es una desconexión entre el, el individuo y el impacto de sus decisiones en la comunidad. La falta mm, de conciencia es eso, yo hago lo que quiero y cómo le vaya al otro no me importa. Entonces claro. esto se manifiesta como una mezcla de indiferencia o de resignación o negación frente a problemas colectivos.
entre ellos la corrupción, la Claro. pobreza o la Uf. degradación ambiental, por ejemplo, la violencia institucional. Entonces, ¿por qué es importante justamente la conciencia? Que no tiene que ver con el cambio cultural que se estaba tratando de implantar. No es un cambio cultural, porque la conciencia trasciende culturas. Mm, Entonces es el ejercicio que necesitamos. absolutamente. Sos un analista que justamente pone todo, ¿no? Toda esta mirada. Y sobre esto que hablabas, ¿no? De la baja participación que se viene dando desde hace rato, la baja participación, de alguna manera es una expresión, como estabas diciendo, con respecto a los jóvenes. Pero también tendríamos que advertir algo que también te he escuchado en otros reportajes, que más allá de resistirnos a la obligación de votar, se trata en realidad de un derecho. Claro, el voto es un derecho. Uno puede ejercer el derecho o no, que eso lo dije hace poco, Sí. creo que la semana pasada. Mm, El voto es un derecho, uno puede ejercerlo o no ejercerlo frente a la obligación, porque es una obligatoriedad ir a votar, porque se ponen multas si uno no va, eh, que son sanciones administrativas, algo que uno lo justifique, ¿no? ujú. Lo peor es lo que sucede si uno no vota o no ejerce ese derecho, que es dejar eh, o dar riendas sueltas a que otro decida por nosotros y después si eso no nos gusta nos terminamos quejando en las calles o quejando en redes sociales, que hoy es lo más fácil, ¿no? Para hacer. Y eso no sirve y no cambia nada. Entonces es una responsabilidad del ejercicio cívico del voto. Es una responsabilidad. Justamente se ha querido poner como demostración casi impuesta, ¿no? De hecho, los datos son muy recientes, pero ya no alcanza con la baja real de inflación. Hay un montón de cosas que finalmente terminan conformando las necesidades de la población, de los votantes, justamente, ¿no? Claro, en realidad, a ver, la gente no come números, ni come estadísticas, ni se educa a través de los vaivenes del mercado. La gente necesita respuestas y para eso está el Estado. Y frente a un gobierno que niega constantemente el Estado y la responsabilidad que tiene el Estado frente al pueblo, eh, es bastante pronta, no quiero vaticinar nada, pero es como bastante pronto el final, porque no se puede negar la responsabilidad del ejercicio del poder. Y la responsabilidad está delimitada dentro de la norma vigente y la más importante es la Constitución Nacional. Entonces, la gente no puede dimensionar eh, que los números tienen que dar cuando tiene hambre. O los chicos no Sí, pueden dimensionar que tienen que estudiar, pero si van al colegio pueden pasar 6 horas sin comer. Y después llegan a la casa y tampoco tienen comida. Entonces, esa falta de conciencia frente al ejercicio de gobernar y el no tener conciencia en aplicar políticas públicas basadas en derechos humanos que nada tiene que ver con el asistencialismo, sino con la obligación del Estado frente a la responsabilidad hacia el pueblo, que son personas, no son números, son personas. Es algo que mm, debería tomarse en cuenta y tener presente la gente frente al voto. ¿Mm? sí, todo un tema. Yo justamente en relación a esto que decís, tanto se insiste en que sacamos tantos millones de la pobreza. Y la pobreza no es conformada por un Excel, ¿no? Que de repente bajé la inflación y pasé esta columna al otro lado. Hay un montón de situaciones y de condiciones que implican estar en la pobreza y, bueno, de más está decirlo, no se está teniendo en cuenta, ¿verdad? Sí, son un montón de factores. Sí. Y esto, cada factor que no se cubre es una violación a un derecho humano, porque no estamos frente a un número. No es que te da mal no sé, una derivada, una integral, entonces eh, la, la lógica y
y la perspectiva frente a lo que vos estás haciendo, bueno, mañana lo arreglamos y borramos y volvemos a hacer la cuenta. Mm. No, porque se vulnera la dignidad humana, implica una limitación a subsanar todos los espacios vacíos que hay en materia de salud, por ejemplo, o en educación, en vivienda, que son derechos humanos relegados por todos los gobiernos. Algunos le han dado más énfasis que otros, pero la pobreza continúa, y se acrecentó en el gobierno de Alberto Fernández, mucho. Ya venía mal con Macri, con Alberto, y bueno, y Milei habla de 12 millones de personas que salieron de la pobreza, pero no puede reducirse a una estadística. Mm. Y tampoco entendemos cuáles son los indicadores porque no los dicen, porque Exacto. tenés una línea de pobreza, la canasta básica, el porcentaje de hogares. Esos son esenciales para medir y diseñar políticas. Hablar solo de cifras solamente invisibiliza la experiencia humana que hay detrás. Por eso reducir la Absolutamente. pobreza a porcentaje siempre facilita que los gobiernos lo usen como un argumento técnico y no como una urgencia ética. Pues es una mirada integral que no se está haciendo. Acabo de poner en resaltador urgencia ética, para que nos Claro. quede esa definición. Bueno, sin sacarte del todo de esto, porque vamos a ir a algunas reflexiones finales, pero para ir un poco a distendernos un poco, ya que esta emisora tiene como eslogan tu estrés. eh, Quiero saber, que me dio curiosidad, creo que hace poquito estuviste en avistamiento de ballenas, ¿puede ser? Sí, estuve, en realidad acompañé a mi hermana y a mi cuñado, fuimos así como en patota a acompañarlos porque corrían una carrera que se llama Destino Madryn. Entonces Mm. dijimos, bueno, nos quedamos 2 días y aprovechamos a hacer este avistaje. Y la verdad que ya había ido en otros años, fui varias veces, pero la cantidad de ballenas que había este año fue increíble. Por todos lados, porque nos embarcamos, por todos lados habían ballenas. Esto en Puerto Bueno, Madryn, ¿verdad? esto en Puerto Pirámide, que está a unos Ah, kilómetros ah, a 1 hora de Puerto Madryn. Bueno, pero ujú. desde la costa en Madryn se veían las ballenas también, pero habían muchísimas. Entonces, bueno, uno disfruta de otra forma, no es que está esperando que salga. Ujú. Fue Claro, muy claro. lindo, muy, muy lindo. Bueno, disculpa que tenía esta curiosidad y quería compartir esto con los oyentes. Ya les conté que sos patagónica y no Sí. sos meteoróloga, pero te quiero preguntar cómo ves en materia de clima, cómo se viene la primavera para la zona patagónica. Bueno, acá se demoró el invierno. De hecho, Mm. las, eh, tenemos como costumbre familiar es ir a la nieve todos los inviernos a esquiar. Este año no fuimos porque cerraron las pistas un mes antes, porque no había nieve. Y la semana pasada, después de 2, 3 semanas, se largó a nevar de vuelta. O sea, el clima está bastante complicado. Sí. No hay forma de predecirlo. Acá en la Mm. Patagonia al menos, no hay forma de predecirlo. Hoy estamos en un clima de primavera, 18 o 20 grados, pero hace 2 días atrás había agua-nieve. Es, Ujú. es impredecible. Pero igual es Mm. hermosa la Patagonia, tienen que venir. Es hermoso. Absolutamente, sí. Yo he ido poquitas veces y bueno, es una de las deudas para hacerle un reportaje a la doctora ahí, in situ, ¿no? Este, em, te quiero ir también a llevar a que, además del libro que ya mencionamos, tenés otro libro que has hecho en colaboración. Contanos, por favor, sobre ese otro libro y también dónde pueden conseguirlo. Bueno, los 2 libros acá en Argentina los publicó Editorial Planeta, así que todas las librerías donde Editorial Planeta tiene o reparte libros está, y si no lo pueden pedir en la página también.
es muy lindo ese libro, se llama Conciencia Sociopolítica. Mm, Bueno, es un libro que a mí nosotros éramos tres. Mis amigos mm, son académicos, hombres grandes, y, y uno de mis amigos falleció en el 2020, entonces me costó mucho porque yo tenía todo grabado, las reuniones que hacíamos de investigación. Él era matemático, era físico, especialista en física cuántica, y tenía una mirada muy particular en relación a lo que sucedía, primero por su sabiduría de hombre grande, entonces era muy lindo estar con él y escucharlo. Y después, bueno, indefectiblemente era absolutamente estructurado por la base que tenía de ciencias exactas. Y mm. cuando él falleció, yo tenía todo recopilado, entonces estuvimos casi 2 años sin resolver qué es lo que íbamos a hacer con Gerardo. Y le digo, bueno, mira, vamos a crear y hacerlo porque era el objetivo que teníamos y una forma de honrar también a Rivière. Eh, y, y cuando lo terminamos fue increíble porque el libro lo hicimos durante el gobierno de Alberto Fernández. Y todo lo que hablamos, porque, a ver, cuando uno habla de cuestiones sociales, eso trasciende el tiempo, ¿no? Sí. Y más que nada cuando uno se basa en los derechos humanos son universales y van a trascender el tiempo. Vamos a tener siempre los mismos derechos porque están indefectiblemente ligados a la dignidad humana. Entonces, todo eh, lo que habíamos escrito, después comenzó a darse durante el transcurso del año pasado en la toma de decisiones de esta gestión de gobierno. También hablamos un poco de neurociencia, que es mi especialidad, mis especialidades, y también abordamos el por qué es importante activar eh, a cabalidad el cerebro en relación a algo tan simple y pero tan importante, que para tener empatía nos tienen que funcionar las neuronas espejo. No Mm. podemos comprender o ser eh, o hacer visible al otro si a nosotros las neuronas no funcionan. No podemos comprender al otro en cabalidad. Entonces, ese libro, bueno, desarrolla desde, de distintos aspectos lo que, lo que consideramos que debe ser una toma de conciencia social y política para poder evolucionarnos como seres humanos. Absoluta actualidad. Realmente creo que es muy útil para este ejercicio del derecho de votar, pero también está muy bueno si alguno es funcionario, político o gobernante, también abra la cabecita leyendo esto, ¿verdad? Claro, porque, a ver, primero, más allá de que la lectura es un hábito increíble, pero no es un lujo intelectual No. lo que planteamos. Detrás de cada decisión, ya sea económica, de política pública, el voto, siempre va a latir una responsabilidad colectiva. Entonces, si entendemos cómo se entrelaza el poder, cómo con los derechos humanos y reconocer qué es la corrupción, qué es la pobreza o la injusticia, y que todo eso no son accidentes, sino construcciones de que la sociedad puede tolerar o no puede tolerar, eh, bueno, vamos a ir avanzando. Eh, el libro es interesante desde ese punto de vista porque solo una ciudadanía informada, una ciudadanía empática y activa puede quebrar el ciclo de indiferencias que alimentan la desigualdad y la impunidad. Bueno, esta charla, esta entrevista o reportaje es prácticamente como para repasarla una y otra vez, pero mejor háganlo con los dos libros. Eh, bueno, en este reencuentro
por un lado, no voy a amenazar a una abogada porque ya sé que me va a pasar, pero esta es una amenaza amistosa de que no vamos a esperar para el próximo aniversario para volver a charlar, sino que vamos a hacerlo en la medida de tus posibilidades lo más pronto que se pueda. Pero como te conté, estamos en el mes aniversario de esta emisora y nuestros amigos, nuestros queridos amigos, en los saludos que nos han enviado en video, que no me avivé de decírtelo esto antes de las ballenas, pero bueno, no importa. En cualquier lugar, si lo podés hacer como video, va a ser bienvenido. Pero aprovechando que ahora estamos charlando, la consigna que les dejo a nuestros amigos es, a manera de deseo, la pregunta es, ¿cuál es tu deseo para un mundo mejor? Bueno, obviamente te la estoy haciendo vos. Bueno, además está decir que la conciencia, y es algo que no me voy a cansar de, de mencionar constantemente, porque creo que no son cuestiones aisladas las que estamos viviendo y que también nos corresponde a nosotros tomar participación desde el lugar que nos encontremos, y es importante que participemos, es importante. Uno tiene, no sé, vos Carlos, desde tu forma de comunicar, tenés una responsabilidad y siempre esas responsabilidades para algo mejor son éticas y son morales. Entonces, va a ser una forma de llevar verdad, de que algunas cuestiones tienen que ser un nunca más realmente, especialmente la indiferencia al otro y la falta de humanidad también tiene que ser un nunca más. Tenemos que tener memoria histórica, no podemos olvidarnos de las cosas ni de las personas, porque si no vamos a tener un ciclo constante de las mismas caras con distintos argumentos para poder sostenerse en el poder. Entonces tenemos que tener una memoria histórica en relación a quienes estuvieron participando en contra de los intereses del pueblo entero. Y bueno, pues sobre todas las cosas tenemos que ser también conscientes de que la defensa de los derechos no es un eslogan, es un ejercicio de vida. Entonces, bueno, considero que es importante mantener todo esto presente para que termine siendo un ejercicio diario del día, o sea, el día a día de vida de cada ciudadano. Para que exista un país más justo, primero tenemos que cambiar nuestro propio mundo, nuestra casa, nuestro barrio, nuestra ciudad. Si no empezamos por lo más chiquitos, no va a haber construcción que valga. Fantástico, y obviamente nos quedamos todos pensando. Bueno, te agradezco muchísimo, Cintia, la posibilidad de volver a dialogar con vos. Siempre es muy valioso y nos quedamos con muchas cositas para repasar. Así que te agradezco mucho. Será entonces hasta la próxima, Cintia. Bueno, gracias a ustedes por confiar en lo que uno propone. Así que muchas gracias. Bueno.